Él va a trabajar en estas 2 horas la ponencia El mundo de las personas con necesidades especiales en los libros de texto. Vamos a brindarle un aplauso a él. De todo, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su participación. El día de hoy vamos a dar como un pequeño preámbulo, ¿no? Un pequeño preámbulo comenzamos con una pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje en el Perú de personas con discapacidad que hay? Aproximadamente. ¿5%? ¿30%? Demasiado, ¿no? Claro, personas con discapacidad en este caso, ¿no? Auditiva, visual, sensorial, física, alteración mental, todo tipo de discapacidades. Según el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dice que es el 10%, que esta cifra va de manera ascendente, porque la última que fue en el 2012 era 5.2%. Actualmente está subiendo la cifra, no se sabe por qué. El MINSA tiene otro tipo de medir, pero siempre el último que ha llegado es el 10.4% en el 2017. Vamos a ver un panorama más amplio de lo que es la inclusión educativa en los colegios de educación básica regular en el Perú. En el año 2003, en el 2003 comienza la década de la inclusión educativa. ¿Qué quiere decir? De que todos los estudiantes con algún tipo de discapacidad leve y moderado van a ir a la educación básica regular, inicial, primaria, secundaria, básica alternativa y CEPRO. Entonces, por ejemplo, una persona que le falta un brazo, una pierna, tiene una discapacidad moderada, va a ir a la educación básica regular. Una persona que tiene sordera, hipoacusia en un oído y sordera total en el otro oído, debe ir a la básica regular. Una persona con discapacidad intelectual leve y moderado debe ir a la educación básica regular. Entonces, al crear este mundo, ¿no? Este panorama de personas que mandamos a la básica regular, se crea un problema muy grande con los profesores de inicial y primaria, ¿verdad? El siguiente, por favor. Cuando llegan estudiantes con discapacidad intelectual al profesor de primaria, ¿cómo le hago la clase? ¿Cómo resuelvo? Entonces, ese es el problema actualmente que tenemos. ¿Cómo el profesor trata de resolver estos problemas, ya que en las aulas de colegios nacionales encontramos alumnos con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de drogadicción, a veces las niñas, las alumnas salen embarazadas, o sea, hay una infinidad de problemas para los profesores de primaria. Y ahora vamos a tener los alumnos con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual y discapacidad motora. La siguiente. Tenemos en este mundo también lo que son trastornos espectro autistas, los niños TEA, ¿no? Que actualmente, mire, son más de 15.000 personas que son tratadas y el 90% son menores de 11 años. Entonces están en la básica regular. Están en la básica regular porque deben estar en la básica regular. La mayoría de los niños con el trastorno espectro autista tienen problemas para entablar interacciones diarias. No sé, creo que alguno tiene alguna experiencia o ha visto una persona con trastorno espectro autista. ¿Sí? ¿Qué características ustedes han visto? Ecolalia, aleteo, autista. Bueno, yo tengo 2 niños en mi aula con autismo y tengo un Asperger también. Claro. Y en caso del Asperger, al principio le costaba normalizar, ¿no? Pero ya, bueno, veo con el apoyo de Sane hemos logrado que él pueda socializar en una mayor medida y también tenía dificultades para poder hacer inferencias. No podía, si no estaba escrito en el texto, no podía imaginarse, ¿no es cierto?, qué era lo que pasaba en el texto. Entonces, en los niveles de comprensión lectora siempre presentaba dificultades, porque podía poner las preguntas de carácter literal, mas no las inferenciales. Claro. Para los profesores, ecolalia
es las palabras repetitivas. Por ejemplo, dicen mañana, 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 mañana. Lo vuelve a repetir muchas veces, ¿no? Lo que dice aleteo, lo que dice el profesor, los aleteos o los constantes movimientos, cuando ven algún tipo de movimiento, o ellos comienzan a balancearse de esta manera, o si no comienzan a mover las manos o comienzan a mover la cabeza. Que es lo que se está haciendo actualmente, el apoyo del SANE para poder recibir el apoyo, ¿no? Y el profesor pueda brindar una educación de calidad, entre comillas. Hacen poco contacto visual, porque la mayoría de personas con trastorno espectro autista, algunos los que son profundos, vamos a clasificarlos, si es leve, moderado, profundo. Leve podemos decir que son los Asperger, pero los que tienen un trastorno espectro autista más profundo, tú le puedes pasar la mano delante de su cara y ellos no responden a ningún estímulo externo. Como lo que estaba diciendo nuestro colega, ¿no? Que pueden agitar los brazos repetitivamente, caminar en patrones específicos, que es lo que le altera, ¿no? Si algo ya está establecido, que ellos siempre hacen, y uno le cambia la secuencia de lo que están haciendo, ya comienzan a tensionarse, ya comienzan a ponerse hasta a veces agresivos, porque ellos no... Eso es lo que pasaba en básica regular. A veces los niños, préstame tu cuaderno, préstame tu lapicero, pasan y le tocaste un lapicero y comienzan ahí a que le da como un ataque de ansiedad o a veces de ira. Sí, los cambias de sitio, sí. Ellos están acostumbrados a un patrón específico que siempre van a hacer. Entonces a veces el docente de inicial o de primaria como que están en eso, se les pasa, ¿no? Se les pasa porque llegan los alumnos, se sientan en cualquier sitio, toman, préstame tu cuaderno, préstame tu lapicero, ¿no? Pero si pasa algo con ellos, ya. Ahí se altera un poco, se altera él, comienza a gritar, comienza a aletear o comienza a pegar. Eso es lo que pasa. Como que lo que estaba diciendo, ¿no? A menudo hablan extensamente de un tema favorito. Eso pasa con los Asperger, ¿no? Eso pasa con los Asperger. Son personas que leen mucho, que ven muchos videos, que retienen mucha información. Creo que, la verdad que retienen más que nosotros, creo, porque había un Asperger que nosotros le dábamos información todos los días, y más información, y retenía toda la información que le dábamos. Al día siguiente le dábamos nueva información, y nosotros decíamos, ¿hasta dónde va a retener? ¿Qué capacidad de retención que tienen? Esos son de los Asperger. Ujú. Sí. Sí, siempre tiene que seguir una secuencia. Y si quieres cambiar por A o B, o por A o B quieres cambiar la secuencia, o quieres cambiar el orden, tienes que prepararlos. Tienes que conversar con ellos, ¿no? Vamos a hacer este tipo de actividad, vamos a hacer esto, y tiene que justificarse. Que a veces por la premura de las clases o premura de las acciones del día a día del profesor no se hace. Y es lo que pasa esto. Nosotros cuando decimos discapacidad intelectual, siempre se nos viene a la mente una persona con síndrome de Down, ¿verdad? Pero hay muchas personas con discapacidad intelectual que no se le nota. O sea, discapacidad intelectual nacen con este problema. ¿Ustedes saben cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Ustedes saben que todas son posibles causas, porque en sí nadie sabe cuál es la causa específica para que un niño nazca con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, como decía la colega, ¿no? En el momento del parto, que sufre una anoxia, una asfixia, le causa una lesión cerebral, y al momento de causarle la lesión cerebral, en ese momento no es visible, pero a los niños cuando tiene 3, 4 años, al momento de su desarrollo es más lento que lo normal. ¿Puede ser eso? Otra, cuando la niña sale embarazada a los 14 años, 13 años, o cuando una persona o una mujer después de los 45, 48 tiene un hijo. Pero no es, como le digo, factores determinantes, porque nadie sabe en sí cuál es la respuesta. Todas son posibles respuestas o posibles, porque nadie sabe específicamente cuál es la causa de las discapacidades. La sífilis, cuando en el momento que esté embarazada, tenga sífilis, tenga rubiola, son también tipos de características que puede ser una causa que el niño nazca con algún tipo de discapacidad. Ellos tienen su característica que tienen una limitada capacidad de asimilar lo aprendido, ¿no? Retener información y se les dificulta resolver problemas. En sí,
Por ejemplo, los que son síndrome de Down, ellos son más sociales, ¿no? Más sociales, te abrazan mucho, son más expresivos. Se dice que son más inocentes que el resto. Son más inocentes, son más expresivos, pero cuando uno le quiere explicar algo, tiene que tomarse, como profesor de educación especial te lo explico con chapas, si no me entiendes te lo explico con madera, si no me lo entiendes te lo explico con palos, si no me entiendes, pero tengo que explicártelo de tantas formas, y de tantas formas a veces que lo pueda palpar, que lo pueda ver, que lo pueda sentir, para que una información sea asimilada. Esa es la diferencia de la persona con discapacidad intelectual, que necesita mucho más tiempo para poder aprender algo. Necesita todo ese tiempo que a veces no se puede, ¿no? Tiene una deficiencia de adquisición y el uso del lenguaje. No tiene un lenguaje tan fluido, su lenguaje es más limitado. Los que tienen síndrome de Down nacen con unas características físicas que son de ellos. Ellos tienen hipotonía lingual. La hipotonía lingual no les permite articular bien la palabra. Si ustedes ven la palma de su mano ustedes tienen 3 líneas, ¿verdad? ¿Ya? Ellos tienen una línea así cruzada. Tienen el corazón más grande, por eso la mayoría de personas con síndrome de Down, su edad promedio es de 60 años. 60 años, 40 años ya lo ven que están envejeciendo más que el resto, porque llegan hasta 60 años aproximadamente. Tienen el corazón más grande, son un poquito obesos, tienen problemas de caminar, porque en la planta del pie la mayoría tiene pie plano. No sé si ustedes han visto, siempre la mayoría con síndrome de Down tienen pie plano y lo sacan por la silueta, siempre son un poquito gorditos. Esa es la característica genética del síndrome de Down. Ellos nacen, porque es por eso algunas personas dicen, ¿no? Los síndromes de Down son seres humanos con sus características, porque ellos nacen con esas características ya, todos. Aquí, por ejemplo, a veces se confunde porque dentro del síndrome de Down también hay niveles. Está el mosaico, está el trisómico. Entonces, en el mosaico, el mosaico es un niño con características de síndrome de Down, pero unas características leves, porque él sí razona o sí piensa. En el Perú hay un estudiante con síndrome de Down que está en la universidad, creo que estudia periodismo. Ya, él también. Él es un tipo de mosaico porque es alto, su coeficiente es alto, pero no es el común denominador de todos los síndromes de Down. La mayoría son trisómicos, la mayoría tiene discapacidad intelectual. Pero sí llama la atención cuando vemos un niño con síndrome de Down que desarrolle más que el resto o que aprenda. Yo no sé, había una serie en Estados Unidos de Corky, ¿ya? Él era mosaico porque era un niño prodigio dentro del mundo de las personas con síndrome de Down, porque él sí tenía esa habilidad. Los niños con discapacidad intelectual tienen limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual, que se ve reflejado en su comunicación, como le comenté, porque no asimila mucho lenguaje o por el problema de su lengua. Y en el problema de resolución de problemas o de aprendizaje. En lo que son conductas, se dice de que ellos son más caprichosos o más malcriados en sentido que el resto. No, la verdad que no. Ellos son educables como cualquier otro niño, solamente que a veces los padres son permisivos con ellos. Son permisivos y en este caso, por ejemplo, hasta los manejan a los padres. Porque yo he visto como muchos años trabajando con niños de síndrome de Down que le dicen al papá, me va a dar un ataque de epilepsia, Yo le digo, señora, disculpe, pero ningún niño o ninguna persona sabe cuándo le va a dar un ataque de epilepsia. No, él sí sabe y sí le va a dar. Entonces, dale, lo que él quiera, dáselo. Entonces los problemas de conducta se hacen más graves, que cuando el niño va al colegio, el profesor no puede manejarlo, porque ya todos se han acostumbrado a que cualquier cosa llore o grite, dale. ¿Quieres esto? Dale. Entonces el profesor a veces no puede manejar porque el niño está corriendo, está haciendo, entonces alborota toda la clase. Pero no es un problema de características de la discapacidad intelectual del niño con síndrome de Down. Es que ha sido permisivo nomás, ha sido permisivo. Este meme, ¿no? Dice, no pareces discapacitado. ¿Por qué? Porque actualmente yo trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual, pero uno ve a los jóvenes que ellos caminan, socialmente son normales, pero ellos tienen un carnet de CONADIS. En el carnet de CONADIS dice su tipo de discapacidad o el nivel. Pero el problema de que, por ejemplo, tú le dices, ¿no? Tienes 4 y en tu mente llevas 3. ¿Cuánto es?
se pueden quedar un buen rato pensando. Así una operación tan sencilla no la pueden resolver. Pero le dices, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos al estadio, los van a ver corriendo y van a hacer de todo, porque socialmente y físicamente no tienen ningún problema. En la parte de sexualidad, cuando son jóvenes, ahí el problema es más grave, porque ellos se desinhiben más que el resto. Nosotros, nosotros creo que nos medimos en mirar a algo, ellos no. Pasa y algo que les gusta y ya están mirando, ¿no? Y uno tiene que estar que estarlos corrigiendo. Pero como le digo, la discapacidad intelectual siempre está asociada a los tipos de síndromes. Pero la mayoría también no tiene ningún síndrome, no se nota físicamente que tiene una discapacidad intelectual. Nosotros nos damos cuenta al momento de quererles enseñar. Cuando nosotros queremos enseñarle algo, y yo le digo, no entiende, le explicamos de otra manera, no entiende. Entonces, este alumno no entiende. No entiende porque es bruto, porque es disperso. Él de repente tiene una discapacidad intelectual que no se le ha hecho una evaluación psicológica para saber. Que actualmente se dice que son los niños ocultos. ¿Qué se dice los niños ocultos? Que por ejemplo yo con el equipo SANE me voy con mis 4 alumnos a incluirlos a este centro de educación básica regular y en el transcurso me doy cuenta de que yo digo, ese alumno tiene un problema, ¿no? Y la profesora, no, ese alumno nunca entiende. Y le hacen una evaluación psicológica y el alumno tenía una discapacidad intelectual leve o era fronterizo. O era un borderline o fronterizo, que está entre el límite si tiene discapacidad o no tiene discapacidad. Se le dice borderline o fronterizo, que pueden pasar desapercibidos. Adelante. Pero estos niños, por ejemplo, que tienen la característica de fronterizos, no están categorizados para el tema de inclusión, porque incluso cuando el ministerio va a dar el examen censal, los niños tienen que dar el mismo examen, a no ser que sea Asperger o TEA, que sí están dentro de lo que es inclusión. Lo digo porque tengo 2 casos de niñas que tienen un coeficiente intelectual bajo, aparte tienen problemas de retención fuerte, se olvidan de las cosas después de 30 minutos y están dentro del nivel fronterizo, pero no están dentro de inclusión. ¿No? Lo que dice la profesora es una verdad y una realidad a nivel Perú. Los niños con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, fronterizos o borderline, problemas de atención, no son considerados necesidades educativas especiales. Yo estuve en Nueva York hace 2 años y siempre dicen, no, en Estados Unidos la inclusión funciona al revés y al derecho, pero yo me metí al colegio, le digo, pero quiero saber por qué, ¿no? ¿Por qué a ellos sí, a nosotros no? ¿Y qué era? De que problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de atención, eran necesidades educativas especiales. Y como eran necesidades educativas especiales, tenían un para. Un para es como un tutor o un apoyo, en este caso un SANE, para él. Ya sea dentro del aula, fuera del aula, acompañando, prácticamente individual. Entonces, ¿cómo no va a funcionar? Por supuesto que va a funcionar. Porque ellos tienen la capacidad de cubrir las necesidades educativas de ese alumno. Pero aparte de cubrirlas, también ellos son conscientes de que una persona con un fronterizo necesita apoyo. O sea, nosotros decimos, no, es fronterizo, no necesita apoyo, no es un problema, el profesor lo puede resolver, es un problema leve. Y no es un problema leve, necesita tiempo, necesita atención para que ese alumno avance. Si no, ese alumno no va a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Repite, sale del sistema educativo y lo perdemos. Lo perdemos porque no recibió la educación adecuada que él necesitó. Ese es. Adelante. Las características de un niño con discapacidad auditiva. Les comento así, ¿no? Yo cuando estuve en 2º grado, también, ¿no? Una profesora decía, ese niño es un malcriado, nunca hace caso. Entonces yo me fui atrás del niño y yo le digo, ven, le hablaba por su nombre y que era que el alumno era hipoacúsico. Y la profesora no se había dado cuenta, pensaba que era un malcriado, que nunca hacía caso. Pero era hipoacúsico, estaba en 2º grado y yo le digo, señora, él necesita que le hagan una audiometría para ver su nivel de decibeles que tiene, porque él puede ser que necesite audífonos. Ah, no sabía. Entonces el asesoramiento a los padres de familia también es importante en este caso. Vamos a encontrar en las aulas alumnos hipoacúsicos como alumnos sordos totales. Ese 2 tipos vamos a encontrar, ¿no? Y las características es, ¿no? Cuando pierde de 70 decibeles o decibelios, o sea, prácticamente no escucha nada, es sordera total. Y una hipoacusia es cuando escucha levemente, escucha un poco.
Ustedes han visto cuando unas personas sordas, hipoacúsicos, escuchan poquito y su articulación es diferente a la normal. Nosotros hablamos de una manera fluida, ¿no? Una manera fluida. Pero ellos sí, mañana. O tienen otra manera de hablar, porque el sonido no les llega claro. El sonido no les llega claro, es por eso que este tipo de característica. ¿Alguno ha trabajado con alumno con discapacidad auditiva en su aula? ¿O gritan? Sí. Sí, porque ellos no miden, ellos creen que no los escuchan y gritan. O hay personas que son sordas y los otros, por más que griten, no va a escuchar porque es sordo, pero a veces nuestro desconocimiento sobre el tema nos hace a veces cometer estos errores, ¿no? Adelante. La lengua de señas peruanas. La lengua de señas no es para todo el mundo. Hay lengua de señas americanas, lengua de señas peruanas, lengua de señas japonesas, lengua de señas. Debería ser una, ¿verdad? Te aprendes la lengua de señas y te vas a cualquier parte del mundo y lo puedes hablar. Pero la verdad que no. Aquí, por ejemplo, la comunidad sorda es muy fuerte, ¿no? Y quiere que se implante la lengua de señas peruanas por las palabras o los peruanismos que nosotros tenemos, ¿no? Porque si no, no van a encontrar la seña adecuada para decirlo. Adelante. Y la característica de una persona con discapacidad visual. ¿Han tenido alguna persona con discapacidad visual en algún momento de sus clases? ¿Sí? La discapacidad visual, por ejemplo, los que tienen ceguera total, ausencia total de la visión, ceguera parcial, que tienen una percepción de la luz, una deficiencia visual severa, percibe volúmenes y colores, y la deficiencia moderada, la que percibe objetos y caracteres. Pero ustedes creen, ¿no? Ustedes dicen, no, ellos tienen una discapacidad visual, hay que llevarlos, hay que traerlos. Cuando yo trabajé para CONADIS en el CEPRO Alcides Salomón Zorrilla, 5 personas con discapacidad visual se iban desde San Juan del Lurigancho hasta el Callao tomando micro. O sea, ellos se van así como en filita, uno con el bastón adelante, llegan al paradero, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar? Y si ustedes lo ven, al toque corren y ponen su brazo, ¿dónde quiere ir? Le paran el micro y subiendo al micro ellos van a decir, vamos a ir a tal paradero. Y nosotros somos muy colaborativos siempre, ¿no? Porque yo siempre le decía, oye, ¿cómo llegan? Oye, ¿no se pierden? No, profesor, nosotros siempre, apenas subimos, pedimos ayuda. Ah, qué bueno. Y siempre los ayudan, siempre, me dice, siempre. Estamos en el paradero y siempre nos ayudan. Pero uno, cuando tiene un familiar, porque esta veces tenemos que hablar con los padres de familia, ¿no? No, su hijo tiene discapacidad visual, usted tiene que dejarlo que vaya solo. No, ¿cómo dejar a mi hijo ciego que se vaya solo? Usted está loco, profesor. Pero es la manera que él se vaya soltando para buscar su desarrollo, su independencia, como podamos decirlo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a pasar unas... Sí, uno a cada uno. Una pequeña dinámica del alfabeto braille. Les hago un alcance, ¿ya? Hay una L invertida, que es la primera. Dice, descifre el mensaje del braille y escríbelo en una hoja. A cada uno le va a llegar esto. Esta L invertida es el signo numeral. Cuando tengan una L invertida y la A es 1. La L invertida y la B es 2. ¿Me entienden? Entonces ponen el signo numeral y pueden poner 1, 2, 1234. ¿Me entiende? Ahí le doy una pista de lo que tiene que resolver el mensaje. En la segunda línea tienen 2 puntos. Estos 2 puntos significa cuando es una mayúscula. Le doy 5 minutos. ¿De nuevo la explicación? Ya, listo. Acá tienen el abecedario, ¿verdad? En la parte de abajo donde dice descifre el mensaje en braille, van a encontrar una L invertida. ¿Está bien? Esa L invertida es el símbolo numeral. Por ejemplo, si pongo la L invertida, mira, A, B, C es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo pongo la L invertida, que es el signo numeral,
y pongo el 1, después pongo el 2, después pongo el 3, después pongo el 4. ¿Qué quiere decir? Que la L invertida quiere decir que los que siguen son números. ¿Entendieron? Entonces acá dice la L invertida, que es el signo numeral. Y el que sigue, ¿qué sería? El 1. ¿Y el otro? 6. Porque porque de aquí hasta aquí son los números nomás. Entonces aquí dice 16. Ya les ayudé mucho. Los dos primeros son números. Después el resto ya son letras. Que los primeros dicen 16. Aquí dicen 16. Y después el resto ya son letras. ¿Está bien? Sí. ¿16 de? Ya, y usted lo hace con los ojos abiertos. Ya imagínese con los ojos cerrados, ¿ah? ¿16 de octubre? Ya lo tiene. La primera línea ya está hecha, 16 de octubre. La segunda línea, estos dos puntos, los primeros, significa que es mayúscula. ¿Ya? La línea de que sigue. La línea que sigue, estos dos puntos, es mayúscula. No lo lean. La que sigue lean. 16 de octubre, día. No. No vale adivinar. De las personas. Sí, de las personas. 16 de octubre, Día de las Personas con Discapacidad. Un aplauso para ustedes. Ustedes los han hecho con los ojos abiertos. Ya imagínense los profesores que estudian para aprender braille y enseñar braille, y las mismas personas con discapacidad visual severa que no ven absolutamente nada. Porque hay un tipo de discapacidad visual que ven sombras o ven un poquito y tienen unas lupas especiales que están ahí que le dan en el cuaderno. Por eso para ellos, cuando las letras son muy chiquitas o los dibujos son muy pequeños, no ven absolutamente nada. O sea... Pero me queda muy difícil encontrar libros braille, salvo en el Parque de las Leyendas, creo que un grupo de alumnos y empezaron recién ellos a saber lo que es el alfabeto braille. Ni siquiera nosotros como que estamos ahora, estamos en una década que le estamos dando con fuerza, ya sea a las lenguas de señas, al braille, a la inclusión de las personas con discapacidad, porque antes era totalmente desconocido o rezagado, ¿no? A veces porque no hemos estudiado, no nos hemos preparado. Adelante. Yo estudié con una compañera que era ciega en la universidad y tenía mucha concentración, muy buena memoria. Ella todas las clases las grababa de una máquina donde pasaba todo a braille
Claro. Y se acordaba de todo. Ellos tienen tipo impresora. Nosotros le damos una hoja en Word, lo ponen en un tipo impresora y se ponen su audífono. Comienzan a escuchar todo. Y la capacidad de recepción que tienen. Una persona, por ejemplo, cuando no ve, desarrolla más los otros sentidos. De verdad, desarrolla más los otros sentidos. Por eso a veces él dice, el sordo no te ve, el sordo te observa. Porque en una mirada que te vio hasta el color de tus medias, todo te vio. Y nosotros no, nosotros somos más dispersos. Nosotros vemos a una persona y después le preguntas, ¿no? ¿Y esa persona qué color de camisa? ¿Quién? Ellos, hasta la manera de caminar, todos los detalles, lo ven las personas con discapacidad auditiva, porque han desarrollado más sus otras habilidades. ¿Qué me vas a decirme? Adelante. Una consulta, tal vez yo hace 7 años más o menos trabajé con una alumna que tenía discapacidad visual, ¿no? Mi duda era si en verdad era provechoso para ella, porque en verdad, bueno, yo me dije en comunicación, obviamente, digamos, ¿no? Para enseñar sustantivo, sujeto, verbo, tenía que usar la pizarra, ¿no? Seguro me escuchaba sin duda, pero no podía ver la pizarra. Cuando estudiaba matemáticas también, el profesor hablaba, o sea, era la clase para los chicos, era la única alumna. Cuando era un recreo no salía, se quedaba en el aula, no era cerrada, pero no tenía mucha salida. Ahora digo, los profesores estamos ahí, trabajamos para todos los chicos, Claro. y para ella también, pero no nos dedicamos a ella. Tal vez es una clara consulta. Claro. Mi duda era si era provechoso tal vez esta forma de trabajo con ella, ¿no? Yo sé que ve inclusión, pero Claro. ¿le es útil ese tipo de educación para ella en esa circunstancia? Tu pregunta está más abajo. Sí la contemplamos porque es la duda que tienen todos. Es la duda que tienen todos, porque uno dice, yo no voy a parar la clase de 35 alumnos para sentarme con uno a explicarle, y el resto de alumnos van a estar, profesor. ¿Me entiende? O sea, sí se entiende la pregunta. Yo creo, no, justamente lo que escribe el profesor, el movimiento que él se hace, creo que en 2009 tuve un niño con síndrome de Down. Y cuando te llega ya te cuestiona, pues, ¿no? ¿Qué hace un niño con síndrome de Down? No tengo que ser profesor de primaria. Pero entonces tenemos que pasar del cuestionamiento a la acción. ¿Qué voy a hacer? Ya, yo, en mi poder, yo soy un profesor de aula, en mi poder no está cambiar las leyes educativas, las políticas educativas no las puedo cambiar. Claro. Entonces tengo dos caminos, ¿no es cierto? O me quejo, ¿no es cierto? O simplemente hago que pase este periodo de luto que tengo porque de verdad que es un conflicto y me dedico, digamos, a investigar un poco. En este caso es Senadeve, ¿no? Que antes funcionaba frente al hospital de Bariátrica, Claro, da clases. A los profesores no sé si les estoy dando clases, pero hacía que daba clases, es muy interesante que los profesores no lo visiten porque son clases con un alto grado de valor académico, porque Claro. ahí está, de informática, le enseñan al profesor a tratar el caso de sordoceguera, por ejemplo. Y luego también en Peveruca, en la plataforma de Peveruca, se dieron cursos también no virtuales de atención a niños con discapacidad. Entonces, como dice, lamentablemente, nos quejemos o no quejemos, nos va a llegar en algún momento un niño con discapacidad. Claro. Entonces, nosotros simplemente tenemos que estar preparados para recibirlo y van a ver con el tiempo, de verdad yo, de manera personal, me di cuenta de que es provechoso. Yo he tenido niños con síndrome de Down, tengo ahora 2 niños Asperger y todos los niños autistas con Asperger. Claro. Pero esa información es valiosa. Claro, esa información es valiosa y es bueno compartir, ¿no? El Senareve es el Centro de Recursos de Educación Básica Especial. El Ministerio de Educación tiene un área que es Dirección de Educación Básica Especial. Entonces, pone ese centro para capacitar al público en general, en este caso a docentes, que quieren especializarse en aprender lo que es audición y lenguaje, ceguera y visión subnormal, problemas de aprendizaje, alumnos sobresalientes o superdotados, porque también es un tipo de discapacidad. No es una educación regular, sino ellos merecen otro tipo de educación. Aparte de los tipos de discapacidades auditivas, visuales, intelectuales, trastornos espectro autista, física, ¿no? Lo que son una monoplegia es un brazo o una articulación, ¿no? Paraplegia de la cintura para abajo. Y tetraplegia, cintura para abajo y un brazo más una articulación. Siempre no siempre, pero cabe la posibilidad que nos llegue un estudiante con algún tipo de discapacidad física. En este caso,
solamente es la accesibilidad lo que tenemos que premiar en él, ¿no? O tenemos que poner algo, lo primero, porque discapacidad intelectual no tiene. Y la verdad que ellos, algunos le ponen mucho esfuerzo, pero nosotros también como profesionales debemos conocer los tipos de discapacidades y cómo se les llama específicamente, ¿no? Me gusta mucho que el profesor dijo la palabra ecolalia, ¿no? Que ecolalia son palabras específicas de educación especial, pero ahora con esta época ya muchos profesores se les despierta, ¿no? Hay dos maneras, ¿no? Uno dice, lo dejo al alumno, ya, yo lo dejo porque yo no voy a hacer una clase ni una evaluación aparte para él, ya suficiente trabajo tengo con mis 35. O lo tomo como reto. Lo tomo como reto y yo digo, yo lo voy a estudiar. ¿Qué es? Y comienzo, y tengo el material para estudiarlo, que es el alumno. Me pongo a leer, me pongo a estudiar, y si le enseño de esta manera, y si lo filmo y lo voy avanzando, lo tomo como un reto para enseñarle a él. Que a veces, yo sé, y me pongo en su lugar, que no es antipedagógico poner en un aula problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. La verdad que es imposible, es muy difícil. Es muy difícil, no se va a brindar la educación de calidad que uno quiere. Pero la verdad que estamos aquí ya lo tenemos. Y como dice el profesor, no podemos cambiar el sistema educativo de un país, no lo podemos cambiar. Entonces, por eso yo estoy aquí, para darle algunas orientaciones o darle un panorama más amplio de lo que ahorita tenemos. El rol docente con un estudiante inclusivo, lo que estábamos conversando. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil cuando me llega un estudiante, porque en el 2003, cuando comenzó la inclusión, fue mucho más difícil que ahora. Porque ellos te decían, no lo voy a aceptar. De frente, en tu cara, no lo voy a aceptar. No. Si lo dejas, déjalo ahí, pero yo no lo voy a ver. Poco a poco, con el tiempo, ha ido cambiando un poco la visión y ya ahora, por obligación, han tenido que aceptarlo. Pero ya se está viendo el cambio de que el profesor ya está más con esas ganas de investigar, con esas ganas de conocer, ¿no? De leer un poco más, de empaparse del tema. Que eso es bueno, de alguna manera es bueno. Adelante. Es una realidad que tenemos estudiantes con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de atención. Yo vengo del Callao y tuve que hacer el equipo SANE en el Colegio 2 de Mayo del Callao. Ya imagínense, entrar ahí era recontra difícil con los alumnos sin problemas. Y ahora meter a un alumno con discapacidad ahí y pedir el respeto del resto de alumnos, y entre ellos prácticamente se mataban. Era muy peligroso porque era gente que venía de las barriadas de Los Barracones, de Puerto Nuevo, de todas esas barriadas. Y sensibilizar al padre de familia, que es otra idiosincrasia. Uno le quiere hablar de manera bien, dice no, y te amenazan ahí. Ahí la cosa es diferente, ¿no? Entonces, a veces en el Perú, la realidad del Callao no es la misma realidad de Arequipa, no es la misma realidad de Piura o no es la misma realidad de Comas. Cada distrito o cada provincia o cada área tiene sus características diferentes, ¿no? Y creo que cada área o cada provincia, si tenemos esta visión innovadora o esta visión de ganas, son los que nosotros somos los que vamos a dar el paso o la propuesta de cambio. Siempre vamos a querer más y dar la propuesta de cambio. Porque así como le digo, ¿no? Unos profesores pueden decir, déjalo ahí, a mí nadie me paga más. A mí nadie me paga más por hacerte una programación aparte o una evaluación aparte. No lo van a hacer. Entonces, adelante. Sí, justamente lo que usted mencionaba, el aspecto de sensibilizar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un niño inclusivo en el aula, yo tengo un niño inclusivo, por ejemplo, que me ha tocado la oportunidad de estar con él ahora en un 6º grado, pero es un niño que viene desde 4º gradito. Y el colegio del Cono Norte son uno de los pocos que tiene la oportunidad de recibir a niños inclusivos, ya que hay varios colegios que ponen estándares, ¿no? Hay una previa evaluación y es un tanto discriminatorio también, ¿no? Si hablamos de ello. Ahora, dentro del aula no solamente es la preparación del maestro, esa palabra que usted mencionaba, sensibilización, tiene que ver con la convivencia democrática en el aula. Si nosotros queremos democratizar la educación, debemos atender el tema de la heterogeneidad también dentro del aula. Y sí, pues parte de la heterogeneidad es esta diversidad de chicos que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué hacemos con las familias? Porque también nos ponemos en el lugar de las familias, ¿no? ¿Qué pasa con ese padre que quiere que su hijo se incorpore en la educación básica regular, pero ningún colegio lo recibe? ¿No? O sea, también es eso, ¿no? Claro. Podernos un poquito trabajar el tema de la empatía, porque nosotros los maestros no solamente vemos el tema del conocimiento, sino que también formamos, ¿no? Entonces yo un poquito por ahí de repente... Como madre. Exacto. Claro, uno se pone como madre o como padre, ¿no? En ese momento que
que el equipo SANE, el siguiente por favor, ¿no? Aquí voy a explicar eso. Cada colegio especial se divide, tiene un equipo SANE, ¿no? Que son entre 3 o 4 profesores, que son los que van a apoyar a los colegios de educación básica regular. Los otros profesores se quedan los que tienen discapacidad severa y multidiscapacidad dentro de los colegios especiales. Este primer trabajo del SANE es sensibilizar a las familias de los estudiantes que estudian en básica regular, porque a veces pasaba el problema de que los mismos padres de familia decían, yo no quiero que ese niño estudie, ese niño con retardo estudie al costado de mi hijo, le va a contagiar algo. Le va a contagiar algo o no va a aprender. Entonces es un trabajo muy difícil, el equipo SANE que tiene que sensibilizar. El siguiente. Como le dice, el punto 1, ¿no? Trabajar con los padres de familia, porque si no rompes la barrera de convencer al padre de familia, vas a tener una pared que no te va a dejar avanzar. Pero como dice la profesora, ¿no? Una visión es como profesor y como padre, ¿no? Quienes podemos dar y podemos también como persuadir de alguna manera al padre de familia, ¿no? Porque si el padre de familia dice no y el profesor dice no, no se avanza. Adelante, un minutito, por favor. Este equipo SANE es para los colegios del Estado, sí. Pero ¿qué pasa con los colegios particulares? No debería haber ningún tipo de discriminación para si es colegio privado o público, ¿verdad? Es lo que debería ser. Por supuesto que no hay. Y el punto que un equipo SANE, si por ejemplo estamos en un distrito, ¿no? En el distrito de La Perla, ¿no? Siempre me dirijo, pues estoy del Callao, La Perla, tiene un colegio especial. Y ese colegio especial tiene 3 personas, que es el equipo SANE, y ve todos los colegios de primaria, todos los colegios de inicial, todos los colegios de secundaria, todos los EVA, los básica alternativa, y todos los CEPRO. ¿Usted cree que va a llegar? No va a llegar. No va a llegar. La verdad que no va a llegar. Es una realidad y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Me entiendes? Es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pueden pasar 2 cosas, ¿no? Nos rendimos, nos decimos, no vamos a cambiar el sistema educativo del Perú, pero ya lo tenemos. Tenemos que trabajarlo nomás. Poner la fuerza y seguir adelante. Adelante, dígame. Yo quería de repente como anécdota, ¿no? Yo vengo de una escuela que ha tenido mucha diversidad en la forma y el trato de los estudiantes. Cuando yo llegué a esta escuela, prácticamente era un colegio primario y un colegio especial. Total, la comunidad donde estaba centrado el especial no podía estar ahí porque tenía una mala información la comunidad. Que decía que esos niños contagian. Claro. ¿Ya? Entonces toda la comunidad se levantó y hizo que el colegio se trasladara más lejos. ¿Ya? Entonces cuando yo comienzo a trabajar en ese terreno, el colegio de primaria, surge una resolución y dice que no puedo utilizar porque se va a construir el colegio especial. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer con la otra parte de la comunidad? Y quienes se oponían eran los directivos. No puede usted traer un colegio donde va a contagiar a la comunidad. Entonces tuvimos que hacer campaña, lo que dice la colega, sensibilizar a la comunidad. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosas son los niños especiales? ¿Cómo se los tiene que tratar? Y mire, acá surge la anécdota. El señor que tanto se oponía para que esté en el colegio, se embaraza a su esposa, al año siguiente le nace un niño con síndrome de Down. La verdad que es increíble. Sí, la verdad que increíble. Un niño con discapacidad no sale a cualquiera. Increíble. Le puede salir a mí, le puede salir a cualquiera. Es una cosa que cuando yo pensará que es algo que no, es Dios. Algo real. No, claro. El Señor recién entendió y comprendió claro. Que no era una enfermedad contagiosa, que era una situación que él tenía que reflexionar. Mire, le tocó, claro. Recién entendió. Lo que pasa es que también no hay una información clara. Lo que acaba usted de decir, el SANE se dedica a estos exclusivos, claro. Y la multitud más grande también que es desatendida. Sí, yo creo que acá hay una reflexión muy profunda sobre esto. Un minutito, vamos al otro, por favor. Apoyar y asesorar al docente, ¿no? La función del SANE al principio era entrar a las aulas y decirle al profesor, ¿no? Permítame su sesión de clase, por favor, y darle unos alcances, ¿no? Darle unos alcances para hacer adaptaciones a sus sesiones de clase. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a enseñar hoy día? Voy a enseñar hoy día el sistema planetario, ¿no? Entonces, tiene la clase más la evaluación. Entonces, el profesor del SANE comenzaba a hacerle una
una adaptación, ¿no? Le ponemos más figuras, le quitamos un poco de texto, le hacemos un lenguaje un poquito más claro, que las fotos sean fotos reales, no sean fotos de dibujos, cosas así que eran unas pautas que iba dando. Pero en la actualidad ya no. En la actualidad se ve que la cobertura del SANE no va a entrar aula por aula, porque no va a tener la cobertura que el Ministerio de Educación ha dicho de que el SANE solamente va a ser la organización desde dirección. O sea, habla con la dirección, cuántos alumnos hay, hace algunas orientaciones y eso es todo. Eso es lo que pasa. Yo estoy explicando cómo es la realidad donde estamos ahorita. Adelante. Como que yo le decía, ¿no? En la cobertura del SANE, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, técnico, productiva y básica alternativa. Cuando estuve trabajando como especialista en el Ministerio de Educación, tuve que hacer un trabajo en lo que era técnico productivo. Me dijeron, José Luis, en los 10 colegios inclusivos, los 10 mejores colegios de Lima, los que son inclusivos, anda y hace una evaluación. Entonces yo dije, pucha, que los 10 colegios inclusivos, los 10 CEPROS, Centro de Educación Técnico Productivo. ¿Saben, verdad? Técnico productivo, donde enseñan las carreras técnicas, carpintería, costura, todo ese tipo. Yo dije, voy a ir a los 10, estos 10 son los que están. La verdad que en la realidad no sabían nada. Los profesores no hacían las adaptaciones, recibían a los alumnos y los tenían de lado. Había un alumno con discapacidad física, y como el aula estaba arriba, tenían que subirlo. Y cuando no había nadie quien lo suba, el profesor bajaba, le dejaba la tarea y subía a su aula y el alumno estaba en el patio. Entonces tú mirabas eso, madre, ¿en qué mundo estamos, no? ¿En qué mundo estamos? Que se supone que son estos centros los mejores centros para recibir a las personas con discapacidad y no están preparados. No están preparados ni el profesor toma conciencia. Yo creo que más conciencia toma el profesor de primaria, inicial primaria en esto, pero después lo que es básica alternativa, técnico productiva ya es otro tipo de formación y no se dan mucho la paciencia. Creo que más se ve el cambio en lo que es inicial y primaria. Parte de secundaria también. Lo que son las adaptaciones curriculares, que es adaptar una clase, ¿no? Lo que estábamos comentando. ¿Algunos de ustedes han hecho adaptaciones de clase? ¿Sí? Un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en matemática, cuando trabajamos con este niño que es TEA, ¿no? Justamente trabajamos, por ejemplo, ahorita lo que es división y multiplicación con decimales, ¿no? Y tenemos que mezclarlo con fracciones y con porcentajes, por ejemplo. El niño de sexto grado, este niño no va a poder hacerlo. Para poder hacer la adaptación, si partimos del desempeño, ¿no? Para poder buscar el nivel, tengo que haber recibido el informe psicopedagógico primero, en el cual me ubica el estudiante en un niño de cuarto grado, ¿no? Y hay una reunión con la mamá, ¿no? Porque es un colegio privado, y en la reunión con la mamá se le muestra esta adaptación, por ejemplo, que si es un desempeño como que expresa representaciones gráficas y algorítmicas con números decimales, porcentajes y fracciones, ¿no? Representa o grafica o expresa con representaciones gráficas multiplicaciones con fracciones, que está adaptado más para un cuarto gradito, ¿no? Por ejemplo. Y esa adaptación se le hace llegar a la mamá de manera física en una entrevista personalizada, ¿no? Entonces así trabajamos. Y con el niño trabajamos matemática. Claro. Y los niños están concientizados, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo con él, chicos, estoy con Ariel, ¿no? Y los chicos, ok, Miss, esperamos un momento. Entonces trabajamos ahí, pero estoy 15 minutos con él o 20 minutos para poder trabajar con básicamente material concreto, manual. Claro, para que lo puedan palpar o lo puedan sentir. Si en esto de matemática, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que hacer fracciones, ¿no? Tenemos en educación especial, ¿qué es lo que hacemos, no? Tenemos que hacer un círculo grandazo, lo tenemos que partir entre eses, pero a veces en primaria no tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Otro ha hecho alguna adaptación de alguna clase? Bueno, en el caso de mis niños con autismo, yo tengo la facilidad de dibujar. Entonces yo utilizo el dibujo para explicarle a los niños. De repente estamos hablando acerca de las características de los mamíferos, ¿no? Todo lo que yo escribo sea con los niños en el aula, en él es con dibuja, es cierto, de repente que tiene mamas, a la cría mamando, de repente ¿no? al perrito, ¿no es cierto?, que está embarazado, pues tenemos hasta el dibujito que está adentro, ¿no es cierto?, de la lista del dibujo. Y yo le voy también explicando lo que va entendiendo. Claro. Y en matemática, bueno, ¿no? Lo tenemos en el estado de base 10, el ábaco y las regletas de colores, trabajamos bastante con ese material. Claro. ¿Alguno ha tenido un estudiante con discapacidad auditiva? ¿Lengua de señas?
¿No? Segunda actividad para ustedes. ¿Podría repartirlo, por favor? Por ejemplo, un profesor. Yo le digo que con 10 señas que nosotros sabemos, por ejemplo, viene un estudiante que tiene una discapacidad auditiva y dice, no, no te preocupes, yo te apoyo, tú tranquilo, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. Pero con 10 o 20 señas que aprendamos suficiente, concéntrate, no estés jugando, mira, entonces me voy a amargar contigo. Entonces uno va articulando y va haciendo la seña, que poco a poco ya se nos hace común, se nos hace común. Siguiente tarea, nombre y apellido. Ahí tiene usted. Mi nombre es José Luis Ordinola. El de ustedes, por favor. Vamos a practicarlo. Practicamos primero todos el abecedario, ¿está bien? ¿Listo? A, B, siempre, este es su cuadro, B, C, que se ve el C, no, así no, así, así no, así, C, no, así. Es que lo que pasa es que nos confundimos, algunos se confunden porque como usted que está así, nosotros así. Oh, ya, pero o sea, que se vea el C adelante, que no se vea así, que no se vea así, ¿no? Así, C. No hay problema, C, D, E, F, sus 3 dedos juntos, F. Los 3 dedos juntos así. No, el índice es el que baja. El meñique no, el índice, F. Así está bien, F. G, 2 dedos así, el pulgar y el índice, G. H, los 2 dedos juntos hacia un costado, H. I, el dedo meñique hacia arriba, I. Jalan la I, así, es J. K. JK. M, 3 dedos. 3 dedos. L, doble L. Es L y ese es doble L. M, 3 dedos, los 3 dedos. M, N, ñ. No, estos dos. El índice y el medio. El otro es el índice y el medio. N y es ñ. O, un círculo, O. P, así como se ve la P, Q. Índice pulgar hacia abajo, PQ. R. Duele, ¿no? Duele los dedos, ¿no? R. S. Algunos hacen S o hacen S. T. U. B chica. W. No, W. X. Y. Z. Listo. Ya. 5 minutos para que se lo aprendan todo. Su nombre nomás. ¿Listo? Su nombre completo. 2 nombres y apellido. ¿Ah, que me saquen un nombre? Uy, yo pensé que en todo este tiempo ya sabían hasta su fecha de nacimiento, me iban a decir. Porque hubo un caso, ¿ya? Hubo un caso que el docente, como las clases son adaptadas, como las evaluaciones son adaptadas, o sea, yo lo evalúo de acuerdo a las adaptaciones que hice. O sea, si hice una evaluación adaptada y él respondió bien, tiene 20. Entonces, esas fueron las notas que le pusieron. Y cuando el alumno llegó a quinto de secundaria, el papá dijo, yo quiero mi certificado de quinto porque mi hijo yo quiero que vaya a la universidad. Entonces el director le dijo, no, sus notas son adaptadas. No.
Acá dice que esas son mis notas y yo quiero mis notas. Y hubo un problema, fue hasta el Ministerio de Educación, un problema muy grave, porque no contempla si son notas adaptadas o notas reales, solamente son notas que así figuran. Por eso esa pregunta sí es válida. Sí es válida porque ha pasado. Que no lo han solucionado, sigue siendo igual, sigue siendo igual. Yo tengo una niña que nació sin el cabello y según la mamá la niña escucha. Que en clase yo me tengo que acercar porque ella a veces está como si no estuviera desubicada. Ida, claro. Ida porque no escucha. Y me tengo que acercarle. Cuando le digo a los padres que veo esta deficiencia en la niña, ellos dicen, no, ella sí escucha. Ella no necesita otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Porque la niña tiene problemas, ya pasó todo el año. La aceptación del padre, para la aceptación del padre que su hijo tiene una discapacidad, a veces es un problema muy grave, que el profesor se choca con una pared, ¿no? Se choca con una pared, por ejemplo, cuando ve un niño que tú le ves unas características de Asperger o de TEA, tú al toque dices, ¿por qué no lo lleva a que le hagan una evaluación? No, mi hijo es inteligentísimo, mi hijo memoriza todo, mi hijo se acuerda de todo. Pero a veces uno tiene que tener mucho cuidado en diagnosticar levemente. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, ¿no? Y yo lo veo, te presento a mi hijito, oye, tu hijo es discapacitado, tiene TEA. Mato a la mamá, mato al papá, mato a todos. O sea, es algo tan fuerte, es algo tan fuerte que uno como profesional, yo lo veo, sí le digo, necesita terapia, hay que llevarlo, hay que verlo, pero es algo que nosotros tenemos que tener mucho tino para conversarlo, porque a veces el papá lo podemos hasta matar. Hubo un caso de una niña que nació y la mamá, la doctora le dice, tu hija es hipotónica. Pucha, la mamá es un mar de lágrimas, pues, ¿no? Entonces yo la veo, yo le hago... Hipotonía muscular es cuando el niño es totalmente laxo, sus músculos están totalmente, no tiene fuerza. ¿Cómo detectas si es una hipotonía muscular o no? El niño cuando nace tiene succión, por eso mama, pero cuando tiene hipotonía muscular no tiene fuerza ni para succionar. Tiene que estar redando, porque no tiene fuerza en la boca tampoco. Cuando uno le hace la prensión, que uno no le agarra, le pone los dedos y el niño se levanta, el que tiene hipotonía muscular no tiene fuerza de prensión tampoco. Entonces yo le digo, no, tu hijo está bien, está un poquito laxo, pero está bien, porque mama. No, pero o sea, la información que le dieron así tan alegremente, no, tu hija tiene esta discapacidad, es muy fuerte, es muy grave. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos diagnosticar o queremos decir algo, ¿no?, sobre este tema. Bueno, volvemos ahorita. ¿Cómo vas con las señas? Porque vamos a pedir unos voluntarios que vengan al frente. En ese caso yo le recomendaría que solicite una audiometría, que la psicóloga solicite una audiometría para la niña. ¿Quién ya sabe su nombre y su apellido? Por favor, un voluntario. ¿Usted va a venir acá? Adelante. Un aplauso. Claro. Sí, adelante, yo te apoyo, yo te ayudo, ven. Yo te voy a agarrar el papelito, no te preocupes. Mira, él no va a decir su nombre, ustedes van a... ¿Es la? Despacio, paso a paso. P. Percy. Estos son los aplausos. Estos son los aplausos porque los sordos no aplauden, sino así nomás. ¿Su apellido? ¿Para qué lo di? Tres voluntarios. El siguiente voluntario. ¿Con hojita o sin hojita? Con hojita. Bien dicho. Vamos a ver si puedo, ¿ya? Listo. Les presento a la profesora. Mar. María. ¿Y el apellido? Ya. A ver. O. F. Fus. Futaman.
T. Bustamante. Bravo. Aplauso, por favor. Muchísimas gracias, profesora. Nuestro último voluntario, por favor. ¿Quién se anima? Ya que no hay voluntarios, yo los escojo de frente. ¿Ah? Sí, yo les sostengo. Este es el seña de profesora. Profesora. Les presento a la profesora. Tu nombre. R, U, A, S. ¿Esta qué es? H. Ya dijo su primer nombre, ya lo dijo. ¿Lo entendieron? Ya de nuevo. R, U, T, así, T. Así, T. Así. Ruth, su apellido. C-A. S. T. Castillo. Pero la verdad es que ustedes no están aprendiendo, ustedes charadas están jugando. Sí, es diferente. Lengua de señas, ustedes otra cosa, es otro juego. Un aplauso para todos ustedes. Adelante, dígame. Solo recordar que también la lengua de señas peruana es una lengua oficial del Perú, porque tenemos 48 lenguas originarias, más el español, y la lengua oficial del Perú tendríamos 50 lenguas oficiales, ¿no? Ahora, cuando usted decía que las lenguas de señas también son diferentes, es que efectivamente es una lengua, ¿no? Y todas las lenguas del mundo son estructuras que tienen su propio nivel fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico. Por lo tanto, la lengua de señas del Perú, la lengua de señas también tiene su propia variante. Justo conversaba con un amigo que es auditivo, y yo le decía que también la lengua de señas, los que viven en Tacna, ¿es diferente? Sí, me dice es diferente porque está la influencia de Ecuador, de Colombia. Y los que viven en Chile también es diferente, algunas palabras. Anda, yo que quiero aprender y cada vez me la pone más difícil, le digo. Pero el abecedario prácticamente es el mismo. O sea, si hay una palabra, tú le preguntas, ¿qué es? Y hay maneras de explicarlo. No, te falta y comienza a explicarlo. Ya, me doy cuenta. Guía, creo, del Ministerio de Educación que habla justamente sobre la educación especial o el lenguaje de señas, que les podría decir porque una vez hice unos textos escolares y me pedían que justamente utilice el tema de la inclusión, pero cuando quise vincularla, los asesores pedagógicos me decían, no, lo que pasa es que esa guía no está actualizada porque creo que era de años anteriores y aparte que no estaba difundida en todos los colegios a nivel nacional, o sea, porque creo que tenían que tener unos packs, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque antes, por ejemplo, antes se decía qué, antes, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Pero ahora se dice qué. Entonces yo creo que por eso, ¿no? A veces uno pone una seña y dice, no, esa seña es vieja, esa seña ya no, ahora es diferente. Yo creo que por eso dice la lengua de señas peruana es la actual. Dígame, por favor, disculpe que no le tomo. Pero era lo que yo le decía, porque esas niñas hablaban en unas señas que yo no son las que estaban acá. Y ahora usted ya me está dando la respuesta a esa pregunta. Lo que pasa es que yo en mi salón, por ejemplo, hace un par de años, no tienen gramáticas, pero tienen un lenguaje de señas. Así como en el examen, esta es la A, esta es la B, esta es la C, la D, la E. Sí. Lo que usted dice, mire, lo que usted dice y siguiendo lo que dice el colega, pasa. Porque este alumno, esta persona auditiva que trabaja en el ministerio, me dice, cuando voy a la sierra, me dice, me hablan en señas y yo los quedo mirando como... O sea, ellos prácticamente han inventado sus señas. En sus comunidades inventan sus señas. Entonces cuando uno va con la lengua oficial y está que le habla, entre ellos se miran, ¿no? Porque no se entiende. Sí, eso es verdad. Y entonces ellos te dicen, no, tú has inventado tus señas. Y comienzan, ellos se apoyan mucho. Dicen, no, yo te apoyo, yo te enseño, no te preocupes.
Es Yo he tenido una tía sorda-muda y ella en su lugar de origen creó su propia seña, ¿no? Entonces ella se comunicaba a través de sus señas y era tan entendible que realmente yo me quedaba admirada, ¿no? Porque ella era analfabeta, ella es sorda-muda. Entonces ella cuando me señalaba que yo llegaba, ella me decía que llegaba así, que llegaba la que tiene lente. Y como tenía el cabello largo, le decía... Un ratito. Por ejemplo, su nombre, ¿cuál es su nombre? Percy. Entonces, los sordos cuando te ven, no hacen P-R-C. Solamente hacen la P y pueden hacer los lentes, ¿no? Uy, ¿tú lo has visto? ¿Lo conoces a Percy? Entonces hacen la P y hacen de las lentes. Al toque el sordo te ve y de acuerdo a tu característica de tu primera letra y hace una característica tuya. Por ejemplo, si eres María, María, la de cabello ondulado, al toque. O te dice, María, la de ojos bonitos, ya. Entonces, sí, yo sí la conozco. O sea, es como que te bautizan ellos. Ellos te bautizan. O sea, el sordo te ve y hasta la profesora me dice, tú, ¿a quién estás buscando? A la profesora. Y te dice, a la profesora María. ¿Por qué no van a decir María? Entre ellos al toque hacen un nombre y ellos tienen su... No, es básico eso. El abecedario es básico para aprender. Pero después, por ejemplo, hay señas que están por internet, señas de, ¿no? Lenguaje de señas peruanas, pero lo que dijo el profesor fue clave, el Senareve. El Senareve es el Centro de Recursos de Educación Básica Especial. Ahí van a encontrar, para si quieres enseñarle a un sordo ciego, ¿cómo le hablas a un sordo ciego? Yo le hago la seña, pero es ciego, no me ve, ¿cómo le hago? No es sordo, sonido tampoco. Un ratito, por favor, ¿podría? Ya sé dónde lo puedo encontrar, Canal 7 Noticias. Pero ellos te lo hablan muy rápido, muy rápido. Ellos te lo hablan muy rápido. Mire, él es sordociego. No me va a escuchar ni me va a ver. Él pone su mano, podría agarrar con su lapicero. Mire, tú tienes su mano, entonces yo le digo, yo estoy buscando a Percy en tu casa. Esta es casa. Hace señas compartidas con él. Hace señas compartidas y comienzas a decir, ¿no? A, B. Y él siente y te dice, y él te agarra. Y él te agarra y te dice, yo le decía, ¿tú dónde estás yendo? Y él te hace baño, ¿no? Te hace baño y te toca. Baño, ya, yo te llevo. Señas compartidas para los que son sordociegos. Entonces, en Senareve también, ¿no? Primero aprendes el lengua de señas y después ya aprendes las señas compartidas para el sordociego. Listo. Lo que conversábamos anteriormente, ¿no? No todos los docentes realizan las adaptaciones a las clases y a las evaluaciones, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Que como lo vemos, ¿no? Por falta de tiempo. A veces el docente de secundaria no tiene un aula, tiene que ir a varias aulas y tiene que cumplir un horario. Es muy difícil que haga sus programas para primero, segundo, tercero, A, B, C, más las clases y evaluaciones para las personas incluidas. Por falta de conocimiento en la temática de discapacidad, que hoy día hemos aprendido un poquito más de la temática de discapacidad. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. No tienen el apoyo del equipo SANE. O sea, si me viene una pregunta, ¿cómo lo hago? Me mato buscando en internet y no encuentro ninguna respuesta. Quiero que el equipo SANE venga, pero está ocupado. Entonces, a veces no tiene el apoyo y no lo hago. Falta de sensibilización. ¿Cómo falta de sensibilización? Algunos, yo me propongo, ¿no? Tiene una discapacidad, voy a leer, voy a buscar. Yo me propongo, como que otros dicen, no es mi problema, ¿no? No es mi problema y no puedo, no lo hago, ¿no? Falta de actitud o compromiso al trabajo en este caso. Y demasiada carga de estudiantes. A veces en colegios públicos encontramos que hay demasiados estudiantes. Ya imagínense para hacer la clase, hacer las evaluaciones. Le dan todas las evaluaciones, tiene que comenzar a corregir una por una, más hacerla. Entonces ya se hace todo un tema que la verdad que a veces lo queremos hacer, pero el cansancio a veces nos gana, es verdad. Como le digo, en otros países, ya sea Estados Unidos, ya sea Japón, hay más personas. Nosotros somos más individualizados. Allá son más individualizados, por eso se ve el avance. Aquí como que nos cargan, que todos vayan al mismo aula y le dan toda la mochila al profesor que lo resuelva, pero esa no es la solución. Siguiente, por favor. En los libros, ¿qué se recomendaría, no? Que en los libros de educación básica regular, ya sea de inicial o de primaria, tenga algunos tips, ¿no? Algunos tips que siempre van a ayudar a una persona, a un profesor, ¿no? Dice, ¿no? Si tienes un estudiante con discapacidad auditiva, procura siempre hablar al frente.
¿no? Porque a veces todos escuchan y entonces el profesor está caminando, está hablando, está corrigiendo, oye, no, concéntrate, y está paseándose por el aula para mantener un tipo de orden. Pero si tienes un estudiante con discapacidad auditiva, procura quedarte al frente, porque ellos te van a ver, porque algunos te pueden leer un poco los labios. Entonces, cuando tú te pierdes de su margen de visión y no te escucha, es muy difícil. Entonces, a veces unos tips que a veces podemos poner en los libros, ¿no? Si tienes un estudiante con discapacidad auditiva, procura siempre hablar delante de él. Evita caminar y hablar, porque algunos pueden leer los labios. Evita movimientos ordinarios en la articulación labial cuando estés frente a un alumno sordo. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿no? Cuando dices, yo te estoy buscando, y comienza a articular demasiado. O articula demasiado o no articula bien no articula bien las palabras el profesor. Puede ser porque el profesor es taquilálico, ¿no? Que habla rápido, pero se le entiende. A diferencia que fuera un taquifémico, que habla muy rápido y no se le entiende. Entonces, por eso se pide que por favor articule bien de manera pausada para que el alumno pueda entender. No alzar la voz cuando estés con un estudiante sordo. Recuerda que la mayoría no tiene discriminación auditiva, y eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces uno piensa de que gritando más va a escuchar, y la verdad que a veces por su discapacidad, así gritemos lo más que podamos, no va a escuchar. Pero como le digo, son esos tips que a veces en los libros puede ayudar a un profesor que no tiene apoyo del SANE, que no encuentra información. Entonces esos tips como que le puede dar, aunque sea una guía, ¿no? La forma más eficaz de una comunicación es la lengua de señas. Porque es fácil, tú le dices, te estoy mirando, concéntrate, ¿no? Entonces tú te acercas, falta. Le dices, falta, concéntrate, no estés jugando. Cosas que te aprenderás, 10 señas. Con 10 o 15 señas que tengas en el aula es suficiente para que te apoyes. Porque es lo que siempre nosotros llamamos la atención. Mira, concéntrate, no estés jugando. ¿Qué otras frases o palabras utilizamos en el aula? Me amargo contigo, ¿ah? Me amargo contigo. ¿Qué otras palabras? Tiempo. Claro, tiempo. Escribe. Claro. O sea, en vez de estarlo gritando solamente, ¿no? Si la persona con discapacidad auditiva está en la esquina, siempre le dices al del costado, como tócale el hombro para no estar corriendo o estarme moviendo, porque quiero hablarle, me voy a ir hasta su lugar. No. A la persona que esté más cercana, entonces le tocan el hombro para poder hacerle la seña. No es necesidad que uno tiene que movilizarse hasta el otro lado. Recuerda que la lengua de señas no es universal. Cada comunidad usa su lengua de señas adaptadas a sus necesidades o comunidades, como dijo la colega. Procura que las figuras que utilicen sean lo más reales posible y acompañado de material concreto, ¿no? Ellos necesitan eso. A veces cuando uno le da un dibujo, ve un dibujo de dibujo animado, ellos están pensando en el dibujo animado en la televisión y no en sí lo que uno quiere enseñar. Por eso siempre ellos dicen, no, necesitamos que sea foto o la imagen lo más real posible para que ellos lo puedan entender. Se recomienda en sus adaptaciones de clase y evaluaciones colocar figuras más grandes o fotos más grandes utilizando menos texto para ellos. Que fuera mundial, que fuera lo mejor, si a uno te da un libro, este es un libro de 3er grado y este es el manual adaptado de este libro. Ya imagínense ustedes como editores de libros, ¿no? Ustedes le dicen al Estado, ya mire, acá está un libro de 3er grado con todas las clases y estas son las mismas clases adaptadas para una persona con discapacidad. Que viene el ministro y te compra tu libro. Porque todos lo necesitan. Todos lo necesitan y nadie sabe cómo hacerlo. Es una buena idea. Usted lo va a hacer. Usted va a salir de acá y se va a poner a escribir porque eso es el bestseller. Porque es una realidad. O me dicen que no. Lo repito. Ya. Imagínense que un libro de 3er grado de primaria, ¿no? Donde tiene todos los temas. Aparte del libro viene un manual, aparte, donde están las mismas clases, pero esas clases ya están adaptadas con más fotos, menos texto, con su evaluación. Entonces, tú le dices, recibe este estudiante inclusivo y acá tienes un manual para que te guíes con los tips, con las evaluaciones hechas, con el material hecho. ¿Es factible o no? Ese libro no lo comprarían los estudiantes, lo comprarían los maestros. Ese libro te lo compra el ministro.
Por supuesto, ese libro es una necesidad a nivel Perú. Es una necesidad a nivel Perú. Que si dicen, ahorita ya vemos la problemática. Nosotros podemos lamentarnos o podemos dar el paso al frente. Acá está, ustedes sienten la problemática, acá está la solución. Toda idea parte de una necesidad, ¿no? Una necesidad que ahora nosotros, en todo este tiempo que hemos estado hablando de 1 hora aproximadamente, nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos hacemos las preguntas, ¿no? Viene una persona con discapacidad, ¿cómo hago? Tengo tanta problemática, pero ahorita ya sale la respuesta. ¿Y si hago esto? ¿Me entiende? O sea, ustedes como editores de libros, podrían tenerlo. Podrían tener una alternativa de solución. Adelante. Claro. En este caso, por ejemplo, siguiéndose algunos tips, es difícil que te voy a dar una adaptación específica para él, porque su discapacidad no es la misma de la de él, ni su discapacidad es la misma de él. Pero si se tiene como un patrón denominador, que lo que queremos son figuras más grandes, más claras, textos más pequeños, que el lenguaje sea más sencillo, entonces por ahí, ¿no? O sea, ya sería facilitarle un poco más la tarea al docente, ¿no? Así como decimos, ¿no? Una tarea compleja, divídala en varias tareas sencillas. El paso a paso de la secuencia de tareas para ellos, ¿no? Eso es como le digo, esos tips que a veces el profesor ya van a hacer esto, así como están en fracciones, vamos a hacer fracciones, pero primero vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Utilizar diferentes tipos de materiales didácticos. En educación especial, la verdad que utilizamos todos. Cuando estudiaba educación especial me decían, no, si el alumno no entiende, porque tú eres un mal profesor. Porque que él entiende, y es un alumno con discapacidad. Ya imagínense todo lo que teníamos que hacer, hasta disfrazarnos, pero él tenía que aprender. Él tenía que hacerlo, él tenía que el conocimiento entrar de acuerdo a su nivel de discapacidad y comprensión, pero nosotros tenemos que esforzarnos para que él aprenda. Preguntar siempre antes de ayudar. ¿Por qué? Porque a veces ellos están tomándose su tiempo, están pensando. Entonces uno viene rápido, ya, esta es esta, y le resolviste lo que él estaba pensando. Él demora más tiempo. Y si demora más tiempo, ¿te ayudo? ¿Está todo bien? Sí. Si te dice está todo bien, ya, lo dejas. Que se concentre y que se esfuerce. Pero a veces nosotros le resolvemos sin preguntar, ¿no? Esto es esto, le resolviste todo. Si el estudiante tiene una discapacidad visual, ofrecer siempre nuestro brazo. Es una, como se dice, una gentileza, ¿no? Que si él ve una persona con discapacidad visual que está con su bastón parado, a veces si nosotros le agarramos el brazo, eso no está bien. Si nosotros nos acercamos y que él sienta nuestro brazo. Te ayudo y él siempre va a poner su brazo y se va a apoyar sobre nuestro brazo. Esa es la manera correcta. No cuando uno va y los quiere abordar o les agarra los hombros o les agarra el brazo o los jala. No. Siempre uno se acerca y dice, ¿qué tal? ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde vas a algún lugar? ¿Quieres que te ayude? Y le pones el brazo y ellos al toque sienten el brazo y ponen su apoyo. Esa es una manera correcta de poderlos ayudar. Y siempre hablar con naturalidad. No gesticular tanto, no gritar. Lo normal que nosotros hablamos es igual nomás para ellos. Utilizar lenguaje sencillo y bien articulado. Si el estudiante tiene TEA, evitar situaciones estresantes, ¿no? Situaciones de tensión. En este caso, por ejemplo, cuando le cambias de lugar, o siempre está haciendo, a las 9 entra, 9:30 está guardando la lonchera, a las 10 está haciendo esto, pero de un momento a otro le cambiamos su rutina. Le cambiamos su rutina y ahí es donde comienzan los aleteos, donde comienza la agresividad, donde comienza la ansiedad. Esta es una recomendación para si tenemos un alumno con trastorno espectro autista incluido en el aula, ¿no? Algunos estudiantes se alteran, ¿no? Se alteran cuando escuchan demasiado ruido. Cuando el trastorno espectro autista es tan fuerte, es tan profundo, hubo un caso de que el niño se metía los dedos tan fuerte al oído que se lastimó los tímpanos. Porque ellos, o sea, el sonido son tan sensibles al oído, pero no miden, ¿no? No miden y comienzan a meterse el dedo tan fuerte a los oídos que se lastiman. ¿No? Eso es lo que pasa. Por eso en algunos distritos suspendieron los fuegos artificiales. Suspendieron por eso. Anteceder al estudiante con TEA previamente antes de realizar una actividad. De esta manera evitamos la ansiedad o el estrés. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, antes de cambiar lo que vamos a hacer, o sea, no de frente, vamos a hacer esto, le comunicas. El alumno, ¿no? Ricardo, Pablo, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer esto, lo vamos preparando. Lo vamos preparando para que él ya vaya asimilando lo que vamos a hacer, qué actividad es la que vamos a hacer.
Si el alumno tiene una discapacidad intelectual, a veces pasa en primaria, ¿no? Que tiene que salir al frente a leer. El profesor asegúrese que el alumno lo va a hacer bien. Porque si el alumno con discapacidad intelectual lo manda a leer ustedes al frente, a veces su autoestima va a bajar porque él no lo va a hacer bien. Entonces ahí como que un poquito de cuidado, ¿no? Se sugiere que al momento de la evaluación sea personalizado, un poco más del tiempo de las evaluaciones regulares, ¿no? O sea, para ellos un poquito más del tiempo. Un poquito más del tiempo, pero ese es criterio del profesor. Porque si le hice una evaluación sencilla de que él la pueda hacer más rápido que inclusive que los regulares, es cuestión del profesor, pero es una sugerencia. Si el estudiante tiene una discapacidad física, procure que esté cerca de la puerta o cerca a los lugares de salida, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo es su accesibilidad y cuál es la mejor manera de que lo podemos ubicar dentro del aula. Cada persona tiene una habilidad diferente. Debemos reforzar sus habilidades para trabajar su autoestima y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy bueno para la soldadura, él es bueno para la carpintería, ella es buena para la cocina. Pero, por ejemplo, yo cuando enseñaba formación para el trabajo, una madre de familia, yo quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir, que aprenda a leer y escribir. Y la señora, venga y prenda la máquina de soldar y suelde. No, yo no voy a hacer eso. Pero la habilidad de su hijo es otra. La habilidad de su hijo no es aprender a leer y escribir. Pero tanto fue el reforzamiento que se le dio para poder entender que a veces no todas las personas tienen la misma habilidad, ni todos van a aprender igual, sino que el docente tiene que guiar y ver dónde está la habilidad de este alumno, que es la que yo voy a reforzar para que salga adelante. Voy a mostrarle un videito. Un video, por favor. Siguiente. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Es un alumno con discapacidad intelectual, con sumas de una cifra nomás. Él no habla, él solamente te dice ya, no, ya. Mira. Para hacer 2 más 2 tiene que hacer 2 más 2 para poder hacerlo. ¿Ve bien? ¿Sí? Porque eso pasa hasta con los adultos. Ustedes ven personas con discapacidad intelectual, adultos que se comunican bien, pero una operación sencilla, entre ellos están así, ¿no? Haz así tus manos. Haz así tus manos. O sea, ellos tienen que hacer, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tienen que contarlo y tienen que palparlo para hacerlo. Pero si le dices vamos a comprar, ellos van a comprar, van a bailar, van a jugar, juegan pelotas, en todo. Pero una suma tan sencilla donde le dices lleva 3 en tu cabeza y lleva 2 acá, no la pueden hacer. Solamente se le pone sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de una cifra. De una cifra. Avanza un poquitito, por favor. Hasta ahí nomás. Ahí le preguntas, ¿no? ¿Tu número de celular? No sabe. Pero él saca su celular y escribe la secuencia del número y se acuerda. O sea, mira, ¿cómo es que no puede llevar 2 números en la mente? O sea, no puede hacer 2 más 2 que tiene que poner la mano, pero sí recuerda la secuencia para aprenderse el número de celular. Yo le digo, ¿cuál es tu número de celular? Ha tenido que sacar el celular, escribió su número y una vez que lo escribió, lo apuntó. Como que la mente es muy compleja, no es, dice, pero si puede hacer eso, ¿cómo no va a hacer una suma de 2 de una cifra? Y él pasó por inicial, pasó por primaria, o sea, y la mamá decía, ¿no?
a esos profesores que esos profesores nunca le enseñaron nada. O sea, siempre culpó a los profesores que no le enseñaban nada. Pero era el tipo de discapacidad del alumno que no le permite aprender eso. Entonces a veces el padre de familia se cierra, ¿no? No, la profesora no le enseña bien porque mi hijo no aprende. Pero a veces, ¿cómo haces entender al padre de familia de que no es la técnica, la pedagogía o el enfoque que está utilizando la profesora, sino es el tipo de discapacidad del alumno que no le permite aprender? Por ejemplo, CONADIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, tiene esa ficha. Esa ficha se la da a todas las personas con discapacidad para que busquen trabajo. Entonces dice, ¿no?, que tienen que llenar esa ficha. Entonces yo le digo, él no va a poder llenar esa ficha. ¿Cómo va a hacerlo? No, para poderle darle trabajo lo tiene que llenar. Entonces comencé a enseñarle su nombre, su edad, su dirección, para que lo pueda hacer. Tú le haces así, ¿no? Ese es tu DNI. ¿Ves? Saca su DNI, tú le haces así, saca el DNI y apunta el número. Ve el número del DNI y lo aprende. Un poquitito más, por favor. Ahí nomás. Ya salimos de la parte pedagógica, nos fuimos a un taller, al taller de carpintería, porque él estudió carpintería. Entonces lo que le hacemos es un planito, una mesa que mida 90, que mida 60 y de alto que tenga 80. Le hacemos un planito. Y la lista de cuántas maderas necesita para las patas, cuánta madera necesita para esto, qué madera necesita para el tablero, y le damos eso apuntado. Entonces tú dices, si no sabe hacer una suma de 2 más 2, menos te va a entender un plano que le dice de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 90 centímetros por una espiga. O si crees que lo puede entender. ¿Lo entiende o no lo entiende? Yo le estoy diciendo, ¿no? 2 pulgadas por 2 pulgadas que tengan las patas, más las bandas que tengan 2 por 1 y toda la explicación. Y él me hace así. Me dice, profe, ¿lo hago con caja y espiga o lo hago clavado? Esto significa caja y espiga. Ya, entonces yo solamente le doy la hoja ya. Dice que el empalme está mal hecho, porque lo vio y me dice, está mal. Porque debería estar derecho y está uno sobresalido del otro. Avanzar un poquito, por favor. Ahí está haciendo ese empalme él. Con el formón, con el martillo, esa que lo cuadra. Un poquito más, por favor. Ahí ya lo comienza a armar. Ahí nomás. Se le pide a otro alumno que lo ayude a agarrar. Pero él ya hizo todos los empalmes, arriba y abajo, para hacer los costados de ese mueble. Él no sabe sumar, pero él agarra una pita, lo dobla por la mitad y lo marca. Lo dobla por la mitad y lo marca, para saber dónde va la mitad y dónde va la mitad de la mitad, para poner esas 4 maderas. Entonces si vemos, no sabe leer, no sabe escribir, pero si yo lo esfuerzo, no, tú vas a aprender a leer y escribir, pero su habilidad no es esa, él tiene otra habilidad. Como él, hay alumnos que vienen de 45 años. Profesor, yo quiero que le enseñe formación para el trabajo. Señora, pero ya pasó 45 años, no tiene ninguna habilidad, ni cordón, ni habilidad motora fina, ni gruesa. Comenzar desde cero, porque se enfocan de que él tiene que aprender a leer y escribir. Esa máquina te corta la mano y él la maneja bien.
cuando comience el video y le digo, ¿no? Si no entendió 2 más 2, ¿qué va a entender 2 pulgadas por 2 pulgadas por 90 centímetros o 2 pulgadas por 1 pulgada por 60? ¿Por qué lo entiende? Gracias a Dios nadie se ha cortado. Estos son los costados que armó primero. Los costados que estaba haciendo en el banco. Los 2 costados. Y eso fue lo que juntó y el tablero de encima. El punto donde voy, ¿no? No todas las personas tienen la misma habilidad. En este caso, como docente, podemos ver, este es más hábil haciendo esto, es más hábil viendo esto. Entonces, de acuerdo a la habilidad o la potencialidad que tiene el alumno, es que yo voy a dirigirlo, voy a llevarlo. No voy a forzarlo a que me haga algo que yo quiera, donde no tiene su habilidad. Cada persona es diferente y cada persona necesita... El docente es el que tiene que ver, tiene que tener ahí todos sus sentidos para darse cuenta en qué es bueno mi alumno. ¿En qué es bueno mi alumno para poder motivarlo, para poder enseñarle? Entonces, ese es el punto. Bravo para él. Él ya no está con nosotros, se lo llevaron a Purímac. La mamá feliz porque ahora él no habla, no escribe, pero él con sus herramientas le dibujan, hace una puerta. Hace puertas, hace ventanas, ahora cría chanchos y tiene sus rejas y todo eso. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera forzado a que aprenda a leer y escribir y lo metía al aula? A que lea y escriba, y su otra habilidad se perdía. Así como el estudiante que vino de 45 años diciendo a la mamá, los profesores que me han tocado son malísimos. Mira, mi hijo tiene 45 años y no aprende a leer y escribir. Ahora que la señora ya está mayor, está preocupada. ¿Y ahora qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Quién lo va a mantener? ¿Él qué va a hacer? ¿Cómo va a trabajar? Esa es su preocupación del padre de familia, ¿no? Mi hijo con discapacidad, ¿quién lo va a mantener? Entonces, por eso es que algunas asociaciones enfocan más la parte social y laboral para ellos que la parte intelectual o pedagógica. Ahora, usted puede ser un buen tip, ¿no? Ustedes como editores de libros, un buen tip, ¿no? Siempre unas palabras dirigidas al padre de familia, ¿no? Vamos a hacer un poco de mente más abierta, ¿no? Vamos a hacer un poco más mente más abierta. Vamos a ver en qué es bueno mi hijo para poderlo reforzar. No forzarlo a lo que no puede porque lo vamos a hacer sentir mal, sino ver en lo que es bueno para levantarle el ánimo. Muchísimas gracias.